Pues por las semanas pasadas hemos estado estudiando a los personajes bíblicos, estudiamos a Job, también la semana pasada hablamos del rey David, y cada miércoles te invitamos a que sigas asistiendo a estos estudios bíblicos sobre los personajes que Dios utilizó para su obra. Y hoy te quiero hablar de un personaje que es muy conocido en la palabra, pero que es de gran bendición y tiene grandes enseñanzas para nuestra vida. Yo te quiero hablar hoy de Saulo de Tarso. Quiero tomar este estudio en 3 momentos, que es el antes, durante y después de que Saulo de Tarso tiene este encuentro con el Señor Jesús. Entonces, al final de este estudio, lo que quiero dejarte como enseñanza es que todos pasamos por un proceso como el que pasó Saulo. Todos muchas veces llegamos a los pies de Cristo de diferentes maneras, pero al final Él halla nuestros corazones y hallamos gracia y transformación a través de Él. Entonces, primeramente quiero hablarte de Saulo de Tarso como aquel fariseo. Saulo fue parte de la civilización grecorromana de padres judíos. Él nació en la ciudad de Roma de Tarso, capital de Cilicia, y aún en años posteriores se le relacionaba con esta ciudad típica de las ciudades romanas, una ciudad grande. También, debido a que sus padres eran de descendencia judía, se crió en Jerusalén durante varios años. Sus padres, también ciudadanos de Tarso, nos dan la idea que también él residió allí por algún tiempo e identifica a la familia con el pueblo judío. Esto explica cómo Saulo de Tarso tenía una facilidad para el griego y el arameo. También desarrolló durante su vida joven una familiaridad, aunque rudimentaria, pero popular, sobre el pensamiento y filosofía gentil que se desarrollaba en aquel tiempo. Muchos han notado en Apóstol la universalidad y el amor a la verdad y la investigación. Saulo era un personaje que constantemente estudiaba, era letrado, tenía muchas cualidades, hablaba griego, y no solo por su procedencia, sino también de la influencia familiar que él tenía. En otras palabras, Saulo de Tarso era una persona muy culta y también tenía el orgullo de ser un ciudadano romano. Esta última procedencia lo libró muchas veces de la injusticia y le facilitó la entrada a la aristocracia. ¿Qué quiere decir? Que él tenía el acceso fácilmente a aquellos gobernadores, reyes del Imperio Romano, ya que al tener esa influencia podría mezclarse fácilmente con altos mandos en aquel entonces. En efecto, Saulo de Tarso desempeñó un papel como caballero romano por su compostura también ante gobernadores y reyes, y tenía un gran respeto entre la comunidad romana. También es evidente que las instituciones romanas le impresionaban profundamente, ya que él había sido instruido en leyes y en idiomas extranjeros. ¡Wow! Podemos ver que Saulo de Tarso tenía un currículo extenso, ¿no? Era una persona muy preparada, además de sus raíces farisaicas y romanas. Saulo también influyó en el judaísmo. No solo atestigua de la pureza de su linaje, sino también en su crianza en el conocimiento del Antiguo Testamento. Según la costumbre judía, Saulo de Tarso inició su desarrollo en el Antiguo Testamento en una de las escuelas más renombradas de aquel nombre, que era el Sanedrín. Su maestro fue Gamaliel, hombre piadoso, pacífico y franco, con quien estudió a fondo el Antiguo Testamento, el griego, el arameo, y también dedicó parte de su vida en métodos exegéticos rabínicos. ¿Qué quiere decir?
que Saulo de Tarso conocía muy bien la ley de Moisés, el Antiguo Testamento. Por ahí hay una imagen, si me apoyan los de multimedia. Los líderes judíos en Jerusalén respetaban a Saulo también como infatigable defensor de su fe. Aquí vemos a Saulo de Tarso como fariseo, aquella persona letrada, conocedor amplio del Antiguo Testamento, y en aquel tiempo se consideraba un enemigo acérrimo del cristianismo. Según la costumbre judía, aprendió también un oficio como fabricador de tiendas de campaña en aquel tiempo. O sea, era un estuche de monerías. Saulo de Tarso hablaba idiomas, conocía el Antiguo Testamento y además se dedicaba a fabricar tiendas de campaña. Tenía influencias con gobernantes, con reyes. O sea, era alguien en esta tierra, era alguien importante en su tiempo. Pero, ¿qué pasa con Saulo de Tarso? A pesar de todo ese conocimiento, de todo ese poder que él tenía en su tiempo y cultura religiosa, no le faltaba una experiencia transformadora que solo el Señor Jesús le podía brindar. Él mismo comenta su conversión varias veces en las epístolas. Dice la palabra que Saulo era un perseguidor de cristianos, era enemigo del cristianismo en tiempos de Jesús. Y abre tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 1. Hechos, capítulo 9, verso 1. Acompáñame a leer este pasaje. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así como lo muestra la siguiente imagen que podemos ver en pantalla, a partir de que Saulo de Tarso es convertido por esa aparición del Señor Jesús, y cuestionándole por qué le preguntaba, él se rinde ante los pies de Jesús. Ese hombre poderoso, ese hombre fariseo, ese hombre letrado, ese hombre influyente en aquel tiempo, considerado una persona importante, se rinde ante los pies de Jesús. Él mismo, al reconocer a Jesús, sabe ya su posición y se aflige reconociendo lo mal que hizo. Fíjate lo que dice en 1 Corintios capítulo 15 verso 9: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Cristo. O sea, en su conversión, él mismo, teniendo este estatus tan grande, él mismo se hace pequeño porque reconoce la grandeza del Señor Jesús.
Reconoce en ese momento quién es Jesús y no importa las credenciales que él tenía, él dice: mas yo soy el más pequeño de todos, porque perseguía la iglesia de Cristo. Fíjate cómo es la conversión de Saulo de Tarso a Pablo. Ahora él se hace llamar Pablo y comienza una nueva vida. Nos podemos preguntar, ¿cómo supo Saulo de Tarso de Cristo? Posiblemente sus parientes le comentaron, le testificaron de Cristo. Posiblemente se enteró de que la iglesia de Cristo en aquel entonces estaba siendo perseguida. Sencillamente el mensaje y martirio de Esteban, recordamos aquel entonces, le causó una profunda impresión. Además, las palabras del Señor que le confronta en aquel camino a Damasco y le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él mismo le contesta: ¿qué quieres que yo haga? A partir de estas preguntas y de estos acontecimientos que pasaron durante su conversión, no cabe duda que el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, fue una prueba contundente de su veracidad. Sus enseñanzas de Pablo han contribuido grandemente a la formación del pensamiento cristiano. Se dedicó a viajar, no podemos dejar a un lado los viajes misioneros. A partir que él se transforma de Saulo de Tarso, se hace llamar Pablo, el apóstol más pequeño, comienza a trabajar para Dios. Porque recuerden la pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Le pregunta Saulo a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Durante su ministerio, Dios lo va guiando en diferentes viajes. Antes de pasar a los viajes, tú le has preguntado a Dios: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Te has levantado cada día y le has preguntado: Señor, tú me has transformado, tú me has hecho nueva criatura, ya no soy el mismo de antes. ¿Qué quieres que yo haga para ti? Excelente pregunta la que le podemos hacer todos los días a nuestro Señor. Es un gran ejemplo el apóstol Pablo. Y a partir de eso, Dios le da una serie de instrucciones en su ministerio. Después de pasar algunos días con los discípulos de Damasco, Pablo se dirige a Arabia. Al regresar a Damasco, predicó con tanta eficacia a los judíos que dice que la palabra en Hechos, que tuvieron que sacarlo porque querían matarle. Tuvo que escapar de aquella ciudad. A los 3 años de su conversión fue a Jerusalén también para entrevistarse con Pedro y Jacobo. Pedro y Jacobo pues conocían de Saulo de Tarso y dudaron de su conversión genuina, y fue Bernabé quien tuvo que interferir con Pedro y Jacobo para comprobar que su arrepentimiento de Saulo había sido genuino. Entonces predicó con poder, pero volvió a surgir la oposición y los discípulos lo encaminaron a Cesarea y a Tarso, donde establecería iglesias, y ahí comienza su ministerio de Pablo. Al cabo de varios años, Bernabé fue enviado a ministrar en Antioquía de Siria y fue a Tarso en busca de Pablo también, y juntos regresaron para comenzar este ministerio. Y pues vamos a proyectar esta imagen también para conocer un poco de los viajes que hizo Pablo. El primer viaje misionero fue la iglesia de Antioquía, que separó a Pablo y a Bernabé para este ministerio, acompañado por Juan Marcos. Salieron en el primer viaje del puerto de Seleucia hacia Chipre, donde ahí fundaron iglesias. Luego navegaron a Perge y de ahí Marcos regresó a Jerusalén, haciendo giras por Galacia del Sur, entre otros países, donde iban predicando el Evangelio. Dice la palabra que Pablo iba a
diferentes partes del mundo a abrir iglesias, a predicar el nombre de Jesús. Después de 3 años de conversión, él ya había plantado varias iglesias en parte de Asia y Antioquía. Por esa misma época también hubo un conflicto entre la ley de Moisés y las enseñanzas de Jesucristo referente a su gracia. ¿Qué quiere decir? Que muchos de los judíos cristianos o creyentes que ya habían aceptado a Jesús querían seguir guardando la ley mosaica y enseñar esto para salvación. Pablo y Pedro pues tuvieron ahí un conflicto donde Pablo intervino diciéndoles que la salvación era por gracia y no por medio de la ley. ¿Qué podemos aprender de Pablo aquí? Que Pablo también era un defensor de la verdad. Él creía firmemente en las convicciones y en las instrucciones que Jesús le había dado. Pablo era una persona de carácter. Posteriormente pudieron resolver este conflicto entre la salvación por ley y la salvación por gracia, debido a un dicho concilio que podemos verlo en Hechos 15:23 en adelante. Quisiera invitarte, iglesia, a profundizar más sobre el apóstol Pablo en el libro de Hechos. Segundo viaje misionero. En este viaje pues se hizo acompañar de Silas. También podemos ver ahí el mapa, cómo estuvo viajando con Silas en este segundo viaje misionero, visitando iglesias en Siria, en Listra. Ahí es donde se une Timoteo, que fue su fiel y más grande discípulo. Y también hay otra gran enseñanza. Pablo era un gran mentor. Pablo sabía mentorear a los futuros líderes. Pablo enseñaba con el ejemplo y agarró a Timoteo como ese discípulo para que él también continuara predicando el evangelio. Vemos que constantemente en sus viajes Pablo nunca iba solo, él siempre iba acompañado, en este caso de Silas. Timoteo se agrega a esta nueva aventura y entonces atraviesan Macedonia y fundan iglesias en Filipo y Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto, entre otras regiones cercanas de ese lugar. Desde estos lugares Pablo escribe algunas de sus cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, por ejemplo, y regresa a Antioquía de Siria. Finalmente, en el tercer viaje misionero, igual en el mapa podemos ver los lugares que visitó. En su tercer viaje misionero enseña diferentes tipos de doctrinas de la iglesia, también sobre las ofrendas, y tiene un especial interés por el ministerio, propagando así el evangelio a diferentes iglesias como la de Éfeso, entre otras. Aunque en Hechos no se consta que Pablo haya estado preso en Éfeso, hay quienes tienen opinión sobre que él escribió algunas cartas en dicho lugar, que se llaman las cartas de prisión, que las conocemos como las cartas a los filipenses. Pablo, incluso preso, escribía cartas para estar en contacto con los demás líderes de las iglesias. ¿Qué otra enseñanza podemos aprender de Pablo? Que Pablo tenía una comunicación eficaz con la iglesia, tenía una comunión, tenía una unión, tenía grande comunicación con aquellas personas que compartían su misma misión y su misma visión. Eso también podemos aprender del apóstol Pablo. Tú, hermano, que estás trabajando en un ministerio, sea cual sea dentro de la iglesia, esa comunicación, esa unión, ese compromiso que tenemos con el ministerio, Pablo también es un gran modelo a seguir en este sentido.
Recordarán que la iglesia de Corinto pues fue una iglesia muy problemática en aquel tiempo. Había mucho pecado, mucho desorden, había incluso inmoralidad sexual entre mismos congregantes de la iglesia, entre otros pecados. Y entonces Pablo tuvo que escribir a esas iglesias para instruirles sobre la identidad del cristiano, el comportamiento del cristiano dentro y fuera de la iglesia, especialmente a esta iglesia de los Corintios, que era una iglesia que estaba cayendo en pecado y en enseñanzas falsas. Pablo tuvo que escribir a esa iglesia para poner orden y para instruirles y dirigirles en amor, en el amor de Cristo Jesús. Incluso tuvo que visitarlos para poner orden en esa iglesia. ¿Qué quiere decir? Que Pablo también era un personaje bíblico que tenía que ser estricto también, tenía que defender la sana doctrina, tenía que ser firme también en sus convicciones. Eso también, hermano, debemos de aprender de este personaje bíblico. No todo siempre es miel sobre hojuelas. Hay veces debemos ser firmes, no vacilar, incluso entre mismos hermanos, ser firmes. Hay tiempo, como dice Eclesiastés, hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para todo. Y Pablo sabía esto, o sea, él sabía cuándo debía ser firme, cuándo tenía que mostrar el amor de Cristo. Y si tú lees la introducción de sus epístolas, siempre inicia con una salutación: amados hermanos, amados hijitos míos. O sea, con ese amor se dirigía a la iglesia de Cristo. Pero también vemos en algunos pasajes cómo reprendía a aquellos líderes de las iglesias que estaban desviándose de la fe. Es decir, era amor, pero también era disciplina dentro del ministerio de la iglesia. Y eso también es un gran principio que debemos aprender: amor y disciplina. Saber cuándo mostrar amor, saber cuándo mostrar disciplina para mantener ese balance. Pablo en total escribe 13 cartas, fue el mayor escritor del Nuevo Testamento. Entre ellas está Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Romanos, Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses, Tito, Timoteo, Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Ahí están todas las cartas que él escribió. En resumen, estas cartas, algunas son llamadas pastorales, otras enseñan sobre la doctrina de la iglesia. Pero yo te animo a que leas estas cartas que el apóstol Pablo, ya no Saulo de Tarso, sino el apóstol Pablo escribió. Muchas de estas cartas nos enseñan la identidad del cristiano, la santificación, entre muchas otras cosas. Finalmente, el apóstol Pablo va a Roma y muere en manos del emperador Nerón. Ahí tenemos la última imagen donde Pablo está escribiendo sus últimas epístolas y cae en manos del emperador Nerón en Roma. Y ahí acaba su ministerio en la tierra. Pero él tenía una frase muy popular, muy común dentro de las iglesias. Decía: vivir en Cristo y morir es ganancia. O sea, si vivo, vivo por Cristo; si muero, ya gané. Fíjate, el apóstol Pablo sabía cuál iba a ser su meta terminando la carrera de la fe. Él fue perseverante también. Pues él decía: pues si vivo, pues es ganancia, ¿no? Pues qué padre. Pero si muero, ya gané. Porque él sabía que es mejor estar allá con el Señor que estar aquí.
para concluir con este estudio, hay muchas más cosas que yo te pudiera decir de este personaje bíblico, muchísimas, pero únicamente quiero tocar las más esenciales para resumírtelo. Imagínate el apóstol Pablo viviendo en el 2022 con tantas redes sociales, con Instagram, todo lo que tenemos de medios de comunicación. Él se dedicaba a escribir cartas. Imagínate lo que él haría en estos tiempos con tanta facilidad de comunicación. Pero aparte de ser un gran líder y fundador de iglesias, Pablo se ganaba la confianza de las personas. Pablo tomaba la iniciativa para hacer las cosas. Pablo utilizaba su buen juicio. Pablo hablaba con autoridad. Pablo animaba a los demás. Se enfocaba en los objetivos más que en los obstáculos. Cultivaba lealtad entre los líderes. Muchas veces era decisivo y definido en sus convicciones. Defendía la sana doctrina. Él estaba seguro de su llamado. Él nunca dudó después de que recobró la vista, nunca dudó de su llamado y continuó. Pablo conocía también sus limitaciones. Él sabía que dependía totalmente del Espíritu Santo. Pablo era apasionado, era valiente, era disciplinado también, pero también era enérgico cuando tenía que serlo. Sabía cómo delegar a las personas. No se creía Superman y quería hacerlo todo. No, sabía delegar. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Sabía delegar para poder. Él sabía que necesitaba gente para poder llevar el ministerio. Pero sabes, aparte de todo esto, Pablo se creía un varón aprobado por Dios. Sabes, todos tenemos un pasado del cual muchas veces nos avergonzamos. Pablo fue Saulo de Tarso, tuvo un pasado. Pero lo que cuenta es lo que hacemos hoy para Dios y lo que haremos mañana. Porque Dios ya te perdonó. Dios ya te transformó. No mires hacia atrás, mira hacia el frente, como lo hizo el apóstol Pablo. Él olvidó que era muchas veces fariseo. Él ya no le importaba tener tantas credenciales. Incluso se peleó con Pedro porque andaba diciendo que la ley mosaica iba a salvar a los gentiles. Él tomó una identidad en Cristo. ¿Por qué? Dios lo transformó. Tal vez, hermano, tú tengas un pasado del cual no quieras recordar, pero ahí está presente. Lo que importa es lo que Cristo ha hecho por ti de hoy en adelante. Hazte esta pregunta: Dios, ¿qué quieres que yo haga para ti? Así como Pablo le dijo en aquel camino a Damasco, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a orar, cierra tus ojos. Bendito Padre, gracias Señor te damos por esta enseñanza sobre este varón que tú levantaste hace miles de años, Señor. Gracias te doy porque es un referente, Señor, es un referente bíblico sobre liderazgo, sobre carácter, pero sobre todo es un referente, Señor, de que no importa las credenciales que tengamos, no importa el poder político o el poder económico que podamos tener en esta tierra. No importa, incluso no importa todas las habilidades, idiomas que dominemos o conocimiento que podamos manejar. Muchas veces lo importante es un encuentro contigo,
Un encuentro donde tú, Señor, nos diriges, donde tú, Señor, nos dices qué hacer, donde tú, Señor, nos das las habilidades, nos conduces con amor, con misericordia. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por la vida de mis hermanos. Pregúntate en esta tarde, dile al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? Amén.